Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les saludo con gusto. Vamos a compartir con todos ustedes estos temas y comenzamos con este primer tema titulado Liderazgo teórico, principios básicos del liderazgo. Vamos a plantear esta pregunta: ¿de quién es un líder? Estamos hablando de liderazgo teórico, entonces vamos a analizar un poco quién es un líder. Seguramente cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta a esta pregunta, pero vamos a analizar estas respuestas que tenemos acá. ¿Quién es un líder? Bueno, un líder es aquel que dirige, aquel que sabe ejercer la autoridad, aquel que tiene cualidades especiales, refiriéndonos a los dones de cada persona, aquel a quien todos quieren seguir, que es ejemplo, que es con su testimonio de vida es un ejemplo para los demás, aquel que sabe cómo animar a los demás, que es entusiasta, aquel que es capaz de resolver conflictos. Sabemos que trabajamos con grupos humanos y como grupo humano se van a dar los conflictos, entonces es importante ser capaz de resolver estos conflictos de la mejor manera, y es una cualidad de liderazgo también. Y por último, aquel que inspira a los demás a lograr grandes metas, es decir, a no hacer lo mínimo, sino siempre dar el paso extra. Entonces cada una de estas respuestas nos dan esa luz de lo que es un líder, ¿no? Lo que vamos a hablar aquí es sobre liderazgo dentro del movimiento, pero es importante comenzar con estos términos generales para entender quién es un líder, ¿no? Y de aquí surge la pregunta: ¿cómo se llega a ser líder? Bueno, no hay una receta secreta. Seguramente cada uno de ustedes en algún momento habrán escuchado sobre la existencia de libros o han ido a alguna librería católica o no católica y han encontrado una serie de libros de títulos que hablan sobre el tema del liderazgo, ¿no? Por ejemplo, los 7 secretos del liderazgo efectivo, el decálogo del líder, los errores que no debe cometer un líder, 14 técnicas poderosas para el líder, en fin, una serie de títulos que tocan el tema del liderazgo, que a lo mejor al leerlos pues nos ayudan un poco a ver alguna de las áreas del liderazgo. Pero lo que sí es realidad es que el verdadero liderazgo comienza por saber dirigirnos a nosotros mismos primero, antes de dirigir a los demás. No estamos dando la clave del liderazgo, estamos dando el principio bajo el cual se llega a ser líder. Si sabemos dirigirnos a nosotros mismos primero, podremos entonces ser capaces de dirigir a los demás. Y para esto vamos a analizar los principios de los cuales el tema hacía referencia, comenzando con este principio número 1 que dice: todos somos líderes y dirigimos todo el tiempo, bien o mal. ¿Qué nos dice esto? Que de alguna manera todos y cada uno de nosotros estamos ya ejerciendo un liderazgo, aunque no tengamos un grupo a cargo, estemos a cargo de un grupo, de alguna comunidad, o etcétera, etcétera. Todos ejercemos un liderazgo y dirigimos todo el tiempo, bien o mal. Dirigimos nuestra vida, nuestras familias, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y esto que estamos haciendo, esta dirección que estamos haciendo, puede ser buena o puede ser mala. Y vamos a analizar por qué una y por qué otra, ¿no? Bien, entonces decíamos que nuestro liderazgo personal comienza en la vida diaria. La materia prima del líder es la vida diaria. Todas esas experiencias cotidianas es ahí donde se forma el líder. Ahora bien, existen innumerables oportunidades de producir sutiles diferencias en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos atención en estas experiencias cotidianas que estamos viviendo y si hacemos pequeños cambios en lo que estamos haciendo, esto nos va a ayudar a irnos formando como líderes en la propia vida, en la cotidianidad, en todo lo que hacemos diario. Y para esto vamos a ver algunos puntos. El primero es reconocer cuáles son nuestras motivaciones personales. Es importante, todo ser humano, toda persona tiene una motivación. Bueno, esta motivación puede ser de acuerdo a la vida de cada persona. Pero vamos a plantear el ejemplo aquí, el tuyo específicamente. ¿Cuál es tu motivación?
¿Qué es lo que te mueve? Para esto obviamente necesitamos diariamente dedicar un tiempo para reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a encontrar las motivaciones o la motivación que nos permita levantarnos cuando nos caemos, que nos permita tener esa energía de seguir adelante a pesar de las contrariedades en la vida. En pocas palabras, buscamos encontrar la voluntad de Dios en esa motivación que nos mueve. Pongamos el ejemplo de un santo. ¿Qué es lo que mueve a un santo? ¿Qué es, por ejemplo, lo que movía a Madre Teresa cada día que se levantaba? Los escritos de Padre Joseph, hablando de Madre Teresa, menciona que todos los días, mientras nosotros pensamos en cómo vamos a mejorar nuestros ingresos, impulsar nuestras carreras, etcétera, Madre estaba pensando siempre cómo darse a los demás. Y seguramente este darse a los demás era la manera de saciar la sed de Jesús. Otro ejemplo podría ser un padre de familia, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a un padre de familia a levantarse todos los días e ir a trabajar para traer el sustento? Si tú eres padre o madre de familia, piensa un poquito esas motivaciones. No puede ser una, pueden ser varias, pero es importante reconocer si esas motivaciones me acercan a Dios o me alejan de Dios. Por eso es importante reflexionar en ello. Bien, otro aspecto importante es el aprender a manejar los impulsos destructivos. Decíamos que el líder se forma en la vida cotidiana, en el diario vivir. Y de estas vivencias que estamos teniendo, bueno, van a salir ciertas tendencias que a veces están presentes en nuestra vida. Y vamos a poner aquí el ejemplo del enojo, ¿no? De la ira, que a veces es la tendencia de muchas personas a enojarse cuando las cosas no salen como se habían planeado, ¿no? Entonces, por decir, una comunidad donde un líder precisamente tiene esta tendencia, ¿no? A enojarse por cuando las cosas no salen o no van como aparentemente deben ir. Y esto no va a ayudar a que este líder ejerza una buena dirección. ¿Por qué? Porque al enojarse va a provocar en los demás rencores, diferencias, y pues estará dirigiendo mal a esta comunidad, ¿no? Otro ejemplo puede ser el desánimo. Un líder que está coordinando una comunidad y que a la hora del apostolado de 10 van 3. Y ahí aparece su tendencia a desanimarse, lo que provoca que el resto pues se desanime también. Y si esa vez fueron 3, el resto no fue, la siguiente vez tal vez vaya uno, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder aparece esta tendencia en él de desanimarse, cosa que no le ayuda a dirigir esta comunidad, a entusiasmar a esta comunidad a salir adelante. Entonces es importante primero reconocer estas tendencias nuestras y segundo aprender a manejarlas, ¿no? Pedir por supuesto la gracia de Dios para que nos ayude a cambiar estas tendencias en nuestras vidas. Bien, otro aspecto importante es la comprensión. Un líder que aprende a comprender a los demás será seguramente un buen líder. Y cuando hablamos de comprensión, hablamos de ver a la persona. Es decir, cuando demandamos solamente que a quienes hemos asignado una responsabilidad cumplan y nos concentramos en eso, pues no estaremos comprendiendo a los demás. Porque en algún momento fallamos. Y si seguimos en la línea de exigir y demandar, pues no vamos a impulsar a otras personas a ser líderes también. Por eso es importante que un líder aprenda a comprender a los demás, que sea empático, que se ponga en los zapatos de los demás. Y esto no es fácil, sabemos que no es fácil, pero esto implica escuchar a la persona, saber lo que para la otra persona es importante, no solamente lo que yo pienso que debería ser, buscar aceptar a la otra persona como es, estar presente cuando lo necesita
y no minimizar lo que la otra persona dice. O sea, a los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces hay que ver esto, siempre ir a la dignidad de la persona. Si nuestro, como decía anteriormente, si nuestro único propósito es que las cosas salgan bien, no vamos a llegar a ningún lado. Es importante primero ver la dignidad de la persona, y cuando podemos hacer eso, entonces podemos aprender a comprender a los demás. Es el primer elemento, diría yo, para comprender a los demás. Madre Teresa siempre hablaba de esto en relación a los pobres, la dignidad de la persona. Entonces, en el trabajo de liderazgo, en el trabajo con las personas, siempre es importante tomar este principio, ¿no? Comprender a los demás reconociendo la dignidad de cada persona. Bueno, otro aspecto es aprender a ser apasionado en todo lo que hacemos. Y bueno, tenemos aquí la imagen de nuestro querido Papa Francisco, porque es un ejemplo vivo de esto que estamos hablando, ¿no? Es un apasionado de Cristo, un enamorado de Cristo. Entonces, aprender a ser apasionado significa aprender a vivir el amor que Cristo, el amor de Cristo, ¿no? Pero bueno, tenemos que primero revisar qué es el amor. Si vamos a la primera carta de los Corintios, nos dice: el amor es paciente y muestra comprensión, el amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Es decir, ser apasionados es vivir todo esto que nos dice esta cita bíblica, ¿no? Para servir a los demás, lo primero que tenemos que anteponer es el amor. Madre Teresa decía: si amamos, serviremos. No es al revés. Servimos y luego amamos. Primero es el amor. El amor es el que nos mantiene con las intenciones y deseos correctos para servir. Entonces decimos que la pasión, el ser apasionados, es ese fuego de Dios en nosotros, en todo lo que hacemos a la hora de servirle, ¿no? Bien, vamos a ver este principio número 2 que nos habla de que el liderazgo nace desde adentro, determina quién soy, así como lo que hago. Es decir, no es algo externo el liderazgo, es algo que nace de mí. El liderazgo es un constante aprendizaje, revisar nuestras experiencias, buenas o malas, para sacarles el mejor provecho posible. El liderazgo personal es una actitud ante la vida. Es elegir qué camino voy a seguir. Entonces vamos a analizar algunos aspectos que nos van a ayudar a ver este punto. El primero es el autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir el autoaprendizaje? Bueno, significa aplicar nuestra propia experiencia, aquella que hemos tenido, buena o mala, ¿no? Aplicar esta experiencia sobre los nuevos acontecimientos que se nos plantean día a día. Esta capacidad no solo nos permite adaptarnos mejor a los cambios, sino que además hace que el aprendizaje se dé de forma mucho más profunda y amena. Es decir, tenemos una experiencia buena, bueno, pues esto nos va a ayudar a repetirla para, como decíamos en un principio, dirigir mejor, ¿no? Sin embargo, si tenemos una experiencia mala, es donde entra el autoaprendizaje. Vamos a reconocer que ese camino no es el correcto, no es el mejor, y vamos a cambiar de dirección. Entonces el autoaprendizaje es eso, básicamente, aprender de las experiencias pasadas para aplicarla a estos nuevos acontecimientos que se nos plantean día a día y saber sacar el mejor provecho de estas experiencias, ¿no?